Hola, ¿qué tal? Acá, hola. Yo soy el panda y tengo una colada en el video. El video de hoy va a ser un tag de este anime que me encanta, los live. Y para eso estoy en compañía de mi querida amiga Blue. Saluda. Se le cayó el celular. Este tag lo hicieron unos estadounidenses, creo yo, hace unos meses, porque se habían dado cuenta que no había ningún tag de los lives, entonces decidieron crear las preguntas ellos. Y si quieres ver el video, que es un poco raro, pero si quieres te lo dejo en la descripción. Antes de comenzar. Las 12 primeras preguntas son hechas por estos tres chicos que hicieron el primer tag. Y las que siguen, que creo que son 10 más, las inventamos entre las dos para darle un poco más de... no sé... para que sea un poco más largo. Así que comencemos. Pregunta 1. ¿Quién es tu personaje favorito? No son mi historia. Creo que voy a decir Umi. Aunque tengo un conflicto. No sé si Umi o Eli. Pero creo que voy a escoger a Umi. No olvídenlo. Escojo a Eli. ¿Cuál es tu canción favorita? Darry, si es que así se pronuncia, de Maki. Me encanta esa canción. Don Gorito. Don't worry, don't worry. A la mía es Ay, Episodio favorito. es cuando se disfrazan de Kiss. Ah, ya. Ese episodio cuando salen todos de con sus caras pintadas. El mío es cuando Umi le tira una cachetada a Honoka. Estaba esperando eso desde hace mucho tiempo. No tengo nada contra Honoka, pero Es que cuando se pasaba a ver. sí, hizo su drama. Pero... ya sé. Sin ese drama no hubiera habido segunda temporada, así que está bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu traje favorito? Mi traje favorito es el de Korekara no Sunday. Por las orejitas de conejo de Umi. De Umi. Sí. Aunque... ¿Estaba con traje de mago? No, era como Alicia en el País de las Maravillas. Ya. Lo único que no me gustó es que ni Ellie ni Nozomi, ni Ellie ni Nozomi aparecen en ese video, porque todavía no estaban en el grupo. Pero en uno de los conciertos, Nanjo y Kusun sí logran aparecer después de la canción. Así que sí. Y el mío es el outfit de Dancing No Stars conmigo. Ah, Sí, me gusta cuando se disfrazan así todo. Ajá. Ya. Siguiente pregunta. Esta es buena. ¿Ship o pareja preferida? Oh my god. A ver. Rinko Hanayo y Nozomi con Eli. Hay algo ahí. Sí. Y el tuyo. Pero los panas son más como amigas de la infancia, aunque Rin siempre se le tira encima a Hanai. Sí. Sí, Nozoeli también. A mí me gusta más Nozoeli que cualquier otra pareja, porque, no sé, creo que es la más madura, la más... no sé cómo decirlo. Es que son los mayores en todo. Sí, son como la papá. La papa. No, ha dicho la papá, no la papa. Son como la mamá y el papá del grupo. Sigamos. A ver. ¿Cuál es tu subunidad favorita? Lily White. Siempre Lily White. Me encanta la forma de sus canciones, que parecieran como idols de la época de los 80. Me gusta eso. El mío es Vivi, que es con Eli, Nico Y y Maki. Maki. Sí. ¿Te gusta Vivi? Yeah. No, es que sus canciones son más movidas, más como pop.
podría decir. ¿Y qué canción te gusta más de ella? Un montón. Wow. Típico fan que no sabe qué responder. Carta de Sith favorita. Bueno, mi carta favorita es cuando Nozomi sale con traje de maguito, Ajá. pero la Sina idealizada. Sí, transformarse. Ya. La mía es de la misma serie, pero la mía sí es idealizada. Me gusta la UR de Maki de esa serie, pero la que es transformada. Ya. Continuamos. A ver, ¿con quién te identificas más? Estaba entre Umi o Eli, porque las dos son del tipo de personas que les gusta seguir las reglas, como a mí. Pero Umi es demasiado conservadora y creo que es más rochosa que yo, así que voy a ir por Eli. Además que resisto bastante al vodka. ¿En serio? Sí. Creo que... Honoka, por lo taca que soy. ¿Te gusta comer pan? No, adoro comer pan. Me gusta. ¿Ah? Nada. Y tal vez con nadie porque me gusta comer pan tampoco. Pero no importa. Eres un cruce de Hanayo con Honoka. Ok, ya. La siguiente pregunta es: ¿tienes alguna opinión no popular? Esta es una pregunta que cuando los chicos lo dijeron, la verdad que no entendí bien a qué se referían. Pero después de verlo unas 10 veces, es algo así como que algo que solamente crees tú y las demás personas no. A eso se refiere con no popular. ¿Tienes alguna? No tengo ninguna. La verdad que yo tampoco, así que tienes pregunta. A ver, ¿cuál es tu coreografía favorita? Tengo varias. Típico. Oye, pero según esta cosa tenemos que bailar, ¿no? Tienes que bailar. De repente después lo hacemos. De repente después lo hacemos. Depende del tiempo y de mi cámara. Si coopera, sí, porque ayer intentamos grabar y la estupidez de cámara se les bota la batería. No son tantas, pero creo que voy a escoger Loneliest Baby, que se dio por primera vez creo que en el cuarto live, creo. Sí, en el cuarto concierto creo que fue, me parece. La mía es The Wonderful Rush. Sí. También es la más fácil. A mi parecer es la más fácil. Ya lo he intentado. O sea, que va a bailar ahorita. Imita a tu personaje favorito de Muse. ¿Por qué muy bien? Washi Suriya. No puedo. Es mala imitadora. ¿Tienes algún headcanon? Para quien no sabe qué es un headcanon, es cabeza de cañón. silencio incómodo, por favor. Un headcanon es algo que no está explícito en la serie o libro o lo que sea que es el fandom, pero que es totalmente obvio para todo el mundo y todo el mundo lo piensa. ¿Tienes algún headcanon? No. Yo sí tengo un headcanon. Es que entre Nozomi y Eli tienen cierto código para hablar de, ya saben, esas cosas, diciendo la palabra perfect. Y eso es algo que todo el mundo lo piensa, no solamente soy yo. Hasta ahí fueron las preguntas que los chicos estos hicieron y lo más probable es de que este video salga larguísimo, porque después vienen 10 preguntas más, creo. Más o menos, 10 preguntas más, que entre las dos lo hemos añadido. Así que acaba la siguiente. ¿Cuál es tu sello favorita de Love Live? Tengo mucho. No me jodas, oye. Es Kusume. ¿Kusume? Pero tú la odias. No la odio. La odias. No la odio. También Mimorin. Bueno, lo que más me gusta es Mimorin. Mimorin. No es Mimorin. No. Mimorin, como buena peruana. Mimorin con tilde en la I. Ay, los sellos de Hanayo. Shikako. Que no me acuerdo. Sí. A mí, yo sí soy fanática de Kusume.
tengo una especie de Cousin Complex o algo así. Si pegas alguna pareja de Seiyuu. No, a ninguna. ¿A ninguna? ¿Serio? No, la sigo normal. Ok, todavía no he llegado tan Está lejos. A otro level, a otro level. No llega al otro nivel level. pollito sería. No sé si yo en realidad la shipeo, pero me gusta mucho esta parejita de Jolts. Ustedes ya saben quiénes son. No, Nanjo y Kusum. Es que hay bastante química entre ellas. Y yo sé que si es que de repente dicen algo que se puede... Silencio. Si de repente hacen alguna cosa que uno piensa que es por alguna razón escondida, es simplemente fanservice, yo lo sé. Pero no puedo evitar retorcerme de ternura cuando las veo juntas. No, pero sí has seguido cosas así en los conciertos. Ah, claro, Sí, en el último, varias en el último varias concierto, ese En es el ese que no permitieran llevar cámaras. En el último concierto, déjame Ay. ver. En el último concierto tuvieron un acercamiento. Bueno, Kusum se le acercó bastante a Nanjo y ella puso una cara de arronchada y luego Kusum se le acercan más y más. Y lo tuvieron que meter por cabeza. Sí. O de repente fue fanservice planeado, quién sabe, porque es que en realidad en esa parte la cámara no debió haberlos estado enfocando a ella, sino estaban enfocando, creo que, no sé si a Uchi o a Pai que estaba hablando. Pai. Sí, y de repente las enfocan y bueno, ya. Sigamos porque luego... Y Nico se queda mirando con su cara de... Ah, sí, Soramaru siempre hace el mal trío ahí. ¿Cuál es tu concierto favorito? Diría que el quinto, pero en realidad no he visto el quinto. Así que me voy por el cuarto. El cuarto es... Endless Parade. No, Endless Parade. Uy, Son dos de letras también, me parece. claro, son 2 días. Sí. Yo también creo que me gustan esos. Aunque en realidad me gustan todos. Ay, qué espesa, ya. ¿Alguna vez has hecho cosplay de Love Live? ¿O te gustaría hacerlo? ¿De quién? Sí. Si es que bajo 5 kilos de peso o 50 kilos de peso. Ay, qué exagerado también. No, mentira, sí lo haría. ¿De Sí qué? lo haría. De los zombies. Sí, yo creo que ¿Qué sí. puede ser? Algún día muy lejano haré cosplay. Si no es de Umi, es de Eri. Sí. Pero creo que el de Umi es más fácil porque no tendrías que hacerle tanto mantenimiento a la peluca, creo yo. Porque es simplemente una peluca larga y Y ya punto. está. De repente le arreglas un poco el cerquillo, pero ya nada más. El de Eli sí es otra cosa porque tienes que hacer la cola, El le moñito. para acá, y es una vaina. Sigamos. ¿Cuánto empezaste a saber Love Live? Cuando salió la primera temporada de Love Live, porque yo empecé a ver el anime, no tenía ni idea de los videos, ni el manga, ni los diarios. Cuando salió el anime en el 2013, creo, vi el primer capítulo y dije, o sea, no terminé de verlo y dije, no lo veo. Y lo dejé ahí hasta que salió la segunda temporada. Y en la segunda temporada me empecé a curiosear más y me di cuenta que tenía videos. Entonces dije, creo que va a valer la pena, vamos a verlo desde el comienzo. Entonces me puse a ver la primera temporada. Terminé de ver la primera temporada y seguí con la segunda, que todavía estaba en emisión. Entonces eso habrá sido en el 2014. Claro, el año pasado yo empecé a ver los live. Ajá. Y ahí comenzó mi adicción. Cuando empecé a ver Love Live, por su culpa. Gracias. Y ahora llego al lado oscuro. Oh. Y bueno, sí, me gustó. A veces me pasas que los links y yo los veo. Como a veces no tengo tiempo de escoger todos los animes. Y sí, me gustó, muy interesante. ¿Ya ves? No hay buenas Hasta cierto- recomendaciones. Hasta cierto que... Pero siempre me daba cólera Honoka, era algo que... ¡Ay! Te tiene que ser así. Porque era muy espesita o a veces no entendía. Yo me sentí mal cuando Kotori no podía decirle que se iba a ir al extranjero. Sí. Y me dio una cólera inmensa. Yo me sentí mal porque Umi no podía decirle a ella que no se vaya. Porque Umi sabía que Kotori solamente iba a escuchar la Honoka. Así Eso fue un de corazones. Sí, fue. Y bueno, hemos tenido que dejar de grabar un rato no, toda la tarde,
porque a la señorita cámara se le ocurrió otra vez descargarse. La señorita. Claro, es la cámara. Entonces ahorita son las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde. Estamos grabando por tercera vez. Y espero terminarlo ya. Imita las catchphrases de la Seiyu. Como Kotori, como Uchi nunca ha tenido una frase que siempre dicen todos los conciertos, vamos a dejarla de lado. Y hacemos 4-4. Ahí va, Horoga. Faita da yo. Nico. Nico ni. Umi. Minna, ikimasu yo. Labaro, shuto, Hanayo. Doreka tasukate. Chotto matsute. Maki. Maki-chan kawaii. Kakikukeko. Tus ánimos me contagian y... ¿Qué? Nozomi Power Tapuri Ushu Itarakimashita. Arigatou. Ya. Ña. Pinchan no lleva. ¿Qué más era? Hielo, dayo. Eri. Kashkoi kawaii. Ah, Kashkoi kawaii. Erishika. Harasho. ¿Cuál seiyuu crees que se parece más a su personaje? Definitivamente creo que Kusumi. Sí. No en lo físico, definitivamente. En lo físico no. Pero en lo en personalidad. Personalidad. Yo creo que sí. Me parece bastante a Nozomi. Yo antes pensaba que de repente Mimorin a Umi, pero no, dijo que no. sí, Mimorin ella misma dijo: no me parezco en absolutamente nada a Umi. Solamente el pelo. 20. Solo y dúo favorito. En los solos diría que Daring. No sé cómo se pronuncia. Daring. No sé cómo es. Pero esa es mi canción favorita, pero es que ya lo dije y quiero decir otro. Así que en mi otro solo favorito es el Nozomi Moshimo Karakito. Es bastante triste esa canción. Bueno, no sé si es triste en realidad, porque no he leído bien la traducción. Pero el ritmo es bastante rompecorazones. De solos no me acuerdo mucho. Y con respecto a los dúos, me gusta el dúo de Maki con Ri. Ah, El que es día. ¡Magiente! Sí. No se llama así, se llama Bitinen. Bitinen. Hay otro. El de Garasu no Hanazo no. Ah, obvio. Ese, yo iba a decir justamente, ese es mi dúo favorito. Abuelito. Siguiente pregunta es: ¿juegas Sif? Muéstranos tus equipos. Es hora de abrir el juego. ¿Cuál? ¿El japonés o el americano? Vamos primero por el americano. Ah, pero ¿qué equipo vas a mostrar tú? Porque yo voy a mostrar el equipo... Solamente voy a mostrar uno, porque si no se me hace muy largo el video. Y ahorita ya van como 15 minutos. Más de 15 minutos. Deben estar en 25 minutos deben estar más o menos. Del americano voy a mostrar mi equipo... El verde. El verde. Pure. Que es este de acá. Liderado por Umi en modo samurai. Por ahí tengo a la Ellie en sirenita, que justo ahorita me... porque tiene su Ellie. Oye, y me salieron las dos seguidas en un scout de 50. No, me equivoco, no fueron un scout de 50, fue scout de... Con ticket. Sí, Con porque scout. había estado ahorrando tickets, tenía como 6... No, tenía 4.
Creo que yo también voy a mostrar el Pew para ver cuál de los dos es mejor. Y comentan abajo cuál de los dos pienso que es mejor. Acá está. Voy a mostrar el Pure nada más. Ya, yo mostraré el Smile. Bueno, ya. ¿Listo? Siguiente pregunta. Espérate. Para ti, ¿cuál es la canción más difícil en sí? Hasta ahorita no puedo pasar Soldier Game en esta. ¿Cuál es para ti? Soldier Game es difícil, pero yo sí he logrado sacar el full combo. Pero la canción que hasta ahora no he podido sacarlo y no creo poder sacar es Spitting End. Y se me acaba de ocurrir otra pregunta que... Sí, así es, cuestión de opinión. ¿Ah? ¿Qué opinas de Love Like Sunshine? ¿Lo vas a ver? No. ¿Por qué no? Es que no sé, tal vez para ver en qué se basa la historia, porque no sé, no es lo mismo. Si hubiera seguido así la secuela, o sea, de Love Live con Honoka y todo así, bacán, ¿no? A ver qué sucede, pero como que un nuevo Love Live, Con nueva gente No sé. no te agrada. no sé, yo soy fiel a algo y se acabó. Ella sí la Muse. Yo pensaba igual ya, pero después me puse a pensar y dije, a ver, si es que con Love Live, con las primeras chicas de Love Live, primero pensé, no, nada que ver. Y después me empezó a gustar, de repente pasa lo mismo con Sunshine, entonces de repente intentaré verlo. Lo único que no me gusta es la decisión de los japos, esto de el nombre Del grupo. el nombre del grupo. Escogen lo más difícil de pronunciar. O sea, tenían Spica, tenían Palette, tenían ¿Explica? Spica. Pica. Tenían, no sé, tenían nombres más fáciles de pronunciar y con un significado pues sí, ¿De acorde? aceptable, sí, acorde, sí. Pero no, escogieron Acurs, no sé cómo se pronuncia esa cosa. ¿Son peces? Es que lo que pasa es que Es que suena como peces. Suena Sí. como mar. es que Como que acuario. sí, es que lo que pasa es que la escuela esta se supone que es como que en la costa de no sé dónde, como una isla, algo así. Allá. Por eso Son Aqua sirenas. y Van a ser Hours de nuestro en inglés, entonces sí. Y ahora tenemos que tajear personas. Yo tajeo a cualquiera que quiera intentar hacer este reto, o tajo, que sea por diversión, o por querer demostrar, o por querer hacer el ridículo como lo que acabamos de hacer nosotras. Gracias. Así que hasta acá el video. Y nos faltó el baile. No se olviden dejar en sus comentarios qué les pareció el tag, si no entendieron nada o si entendieron todo, si piensan que de repente se puede añadir alguna otra pregunta. Ustedes son libres de comentar, de hacer el tag, añadir lo que sea, etc, etc. Y bueno, eso fue el video de esta semana. Gracias por verlo. Despídete. Adiós. ¿La patita? ¿Cuál patita? La patita. Ok. Está mal entrenada, todavía tengo que dar la mejor. Nos vemos y